Saludos de Cristo a maestros y alumnos de nuestra escuela sabática. La lección se titula Las mujeres en el ministerio de Cristo. Soy Enoc Martín con ustedes estudiando las Sagradas Escrituras. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santo, santo, santo es su nombre. Pedimos que usted nos instruya en este tema de vital importancia en nuestra época, en nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Datos de mujeres sobresalientes en la Biblia y que estuvieron involucradas en el ministerio de Cristo. Elizabeth, una mujer de avanzada edad basada en Lucas capítulo 1 versículo 18, madre de Juan el Bautista. María, una joven, la primera maestra humana de Cristo, basado en el deseado de todas las gentes, página 50. Ana, profetisa muy anciana, basado en Lucas 2:36. También Ana, a pesar de su avanzada edad, era una estudiante de la profecía. El deseado de todas las gentes, página 37, lo afirma. Lucas capítulo 7, del verso 36 al verso 50, se presenta a una mujer pecadora que es perdonada. Lucas 7:37 dice: entonces una mujer de la ciudad que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Verso 38. Se puso detrás de él a sus pies y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjuagarlos con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer no se identifica quién es. Sin embargo, el espíritu de profecía sí lo hace. El deseado de todas las gentes da información sobre ello. En la página 513 dice: Jesús había perdonado sus pecados, había llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de María estaba lleno de gratitud. A costa de gran sacrificio personal, había adquirido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio para ungir su cuerpo. Esta cita identifica que la mujer pecadora que es perdonada por Cristo, lo unge sus pies con perfume. Es María, la hermana de Lázaro, el que fue resucitado. También habían otras mujeres que estuvieron involucradas en el ministerio de Cristo y está registrado en Lucas capítulo 8, verso 2 y 3 dice: también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades, María llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que servían con sus bienes. También podemos mencionar lo que está escrito sobre la hija de Jairo. Lucas capítulo 8, verso 41 y 42 dice: entonces vino un hombre llamado Jairo, jefe de una sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogó que fuera a su casa. Verso 42. Porque su hija única, como de 12 años, estaba muriendo. Notamos aquí que la hija de Jairo tenía 12 años de edad. También se relata sobre otra mujer. Lucas capítulo 8, el verso 43 dice: una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos cuanto tenía y ninguno la había podido sanar. 12 años de estar enferma. Cuando la hija de Jairo nació, la mujer con flujo de sangre empezó con su enfermedad. Cuando la mujer con el flujo de sangre fue sanada, la hija de Jairo murió. Lucas 8, del 49 al 56 se relata que la hija de Jairo fue resucitada.
El punto en relación entre la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre era 12 años, porque la hija de Jairo tenía 12 años, la mujer tenía 12 años, pero de estar enferma. El número 12 es símbolo de autoridad. Por ejemplo, los 12 patriarcas de las 12 tribus, los 12 apóstoles, los fundamentos de la iglesia cristiana. El 12, el número de autoridad. Marta y María, registrado en Lucas capítulo 10 del verso 38 al 42. Una historia conocida. Marta, muy laboriosa, tanto que descuidaba lo espiritual. María atendía lo espiritual. Según las palabras de Cristo, María eligió lo mejor. Sin embargo, hoy necesitamos mujeres que tengan una combinación de la laboriosidad de Marta y la espiritualidad de María. Mujeres de ese calibre. Tenemos al juez injusto y la viuda, que es una parábola, y lo encontramos en Lucas capítulo 18 del verso 1 al 8. La lección acá es que la viuda insistió e insistió para que el juez le hiciera justicia. Finalmente el juez accedió y le hizo justicia. Lucas 18, verso 8, concluye Jesús esa parábola y dice: os digo que les hará justicia y pronto. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre, Cristo, venga, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Efesios capítulo 5, verso 27 dice que habrá una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Obviamente, cuando Cristo va a venir en su segunda venida, va a encontrar una iglesia, su pueblo, que tiene fe, porque le está esperando. También el espíritu de profecía en Profetas y Reyes, en la página 535, y dice: visiones de la gloria futura. La iglesia entrará en su conflicto final. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Cuando Cristo venga en su segunda venida, la iglesia estará presente y tendrá fe. Entonces la pregunta de Jesús: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No puede estar refiriéndose a la segunda venida, porque es obvio que en la segunda venida habrá fe en la tierra, habrá un pueblo esperándole. La venida de Lucas 18, verso 8, debe ser la venida especial a la iglesia. ¿Dónde está escrito? Abramos nuestras Biblias, leamos. Isaías 59, 20 dice: el Redentor Cristo vendrá a Sión. Sión. Isaías 51, 16 dice en la última parte: Sión, pueblo mío, eres tú. Así que cuando dice Isaías 59, 20, el Redentor Cristo vendrá a Sión, implica que el Redentor Cristo vendrá a la iglesia. Una venida de purificación a la iglesia. Cuando Cristo venga a la iglesia, ¿hallará fe? La condición será crítica. Esperemos que usted sea uno de los pocos que estarán en la iglesia con fe cuando Cristo visite y purifique su pueblo. En Lucas capítulo 21, del 1 al 4, encontramos la ofrenda de la viuda. Lucas 21:1 dice: al levantar la vista, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas. Esta historia lo conocemos, así que voy a resaltar un punto. ¿Dónde estaba ubicado el arca de las ofrendas? ¿Estaba dentro de la iglesia o estaba fuera de la iglesia? Un punto importante para usted y para mí. El deseado de todas las gentes, en la página 566, dice así: Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían para depositar sus donativos. Y luego habla sobre los ricos y sobre la viuda. Pero noten, ¿dónde estaba el arca de las ofrendas? No estaba dentro del templo, estaba en el atrio, afuera del templo.
punto para reflexionar. Una pregunta que viene a colisión. ¿Los 144,000 son de ambos sexos, hombres y mujeres? Veamos qué dice la inspiración. Apocalipsis 7, verso 2 hace mención sobre el ángel que tiene el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7, verso 3 hace mención sobre los siervos de Dios. Apocalipsis 7, 4 dice cuántos son esos siervos. 144,000 sellados. Testimonios para los ministros en la página 445 nos da información de ello. Y dice así: este sellamiento de los siervos de Dios, Apocalipsis 7:3, siervos de Dios, 144,000. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Dice que ese sellamiento es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. El único capítulo que específicamente habla sobre el sellamiento en Ezequiel es el capítulo 9, Ezequiel 9. Para ello iremos a leer Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4, hablando del sellamiento, dice: y le dijo, pasa por la ciudad por en medio de Jerusalén y pon una señal, sello, en la frente. Noten que el sellamiento de Apocalipsis está relacionado con el sellamiento de Ezequiel 9. De hecho, dice la inspiración que es el mismo sellamiento. Así que tanto Ezequiel 9 como Apocalipsis nos da información de el sellamiento de los 144,000. Tenemos en la mesa la pregunta si los 144,000 son de ambos sexos. La respuesta nos lo tiene que dar Ezequiel capítulo 9 y también Apocalipsis, porque son los dos libros que hablan sobre el sellamiento de los 144,000. Vayamos primero a Ezequiel capítulo 9. El verso 4, leámoslo completo, dice: y le dijo, pasa por la ciudad por en medio de Jerusalén y pon una señal, un sello en la frente. Oído a esto, en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. De acuerdo a Ezequiel 9:4, los que reciben el sellamiento son los hombres. Por un lado, hay una posición de que los 144,000 son hombres solamente, porque Ezequiel 9:4 dice que son sellados los hombres. No dice las mujeres. Pero bueno, Ezequiel 9:4 dice los hombres sellados, 144,000. El otro experto en cuanto al sellamiento es Juan en el Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis 14, hablando de los 144,000, el verso 4 dice, Apocalipsis 14, verso 4. Estos, los 144,000, son los que no se contaminaron con mujeres, porque los 144,000 son vírgenes. El término vírgenes se aplica a las mujeres. Vírgenes es término femenino. Así que de acuerdo a Juan en el Apocalipsis, los 144,000 son vírgenes, es decir, son mujeres. Entonces tenemos dos posiciones. Basado en Ezequiel 9:4, los 144,000 son hombres. Basado en Apocalipsis, los 144,000 son mujeres. Entonces, ¿en qué quedamos? Demostraremos que cuando la Biblia se refiere a hombres, se refiere a los dos géneros, masculino y femenino. El libro de Hechos 17:30, dice, Hechos 17:30, pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pregunta: ¿Dios solo quiere que los hombres masculinos se arrepientan o también quiere que las mujeres femeninas se arrepientan? Pues obviamente que también quiere que las mujeres se arrepientan. Entonces, cuando dice acá, ahora manda a todos los hombres,
en todo lugar, que se arrepientan, implica que usted, si es mujer, también se tiene que arrepentir. Yo, que soy hombre, también me tengo que arrepentir. Otro ejemplo, San Juan 1:7. Compruébelo, San Juan 1:7. Este vino de testigo para dar testimonio de la luz, para que todos, dice en español, pero en el original y en el inglés dice, para que todos los hombres. En español no aparece la frase los hombres, pero en el original sí. Para que todos los hombres creyesen por medio de él. Todos los hombres, solo el género masculino debe de creer en Cristo la luz, o también las mujeres deben de creer en Cristo. Pues también las mujeres. Entonces concluimos nuevamente que el término hombres se aplica para ambos sexos. Cuando Ezequiel 9:4 dice, y pasa por en medio de la ciudad y pone una señal, un sello a los hombres, incluye a los dos géneros. Entonces Ezequiel 9:4, donde dice que los hombres recibirán el sello, y Apocalipsis 14, versos 4, donde hablando de los 144,000 dice que son vírgenes, no se contradicen. Al contrario, por una parte Ezequiel muestra que entre los 144,000 habrán hombres, y por la otra parte Apocalipsis 14, verso 4 muestra que entre los 144,000 también habrá mujeres. Cuando los 144,000 existan, para ese entonces la iglesia ya estará purificada, es decir, el juicio de los vivos ya se habrá cumplido en la iglesia. Utilizando los términos de Elena de White, la matanza general en la iglesia se cumplirá y llegarán a la existencia los 144,000. Por el momento en la iglesia hay trigo y cizaña. Todavía la condición de la mujer es la que está indicada en las Escrituras, sujeta al hombre. Analizaremos la condición de la mujer antes de la caída, durante la caída y en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Vamos a ver antes de la caída. Génesis capítulo 1, verso 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Verso 28, y los bendijo Dios, les dijo al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. No solo Adán tenía que gobernar la tierra antes de la caída, sino que también la mujer Eva tenía que gobernar. Adán el rey, Eva la reina. La misma autoridad de Adán y de Eva antes de la caída. Y sobre ellos la autoridad de Dios. Pero después de la caída hubo un cambio. Génesis capítulo 3. Génesis 3, verso 16, hablando específicamente hacia la mujer, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Mujeres, eso es cierto, es aplicable hoy. ¿Sienten dolor cuando dan a luz? La respuesta es que sí. Entonces Génesis 3:16 es aplicable a hoy. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos. Ansiarás a tu esposo, al hombre, y él, dice la Biblia, te dominará. Es lo que dice la Biblia. Antes de la caída, Adán y Eva, la misma autoridad. Después de la caída, la mujer, en lugar de subir, bajó un escalón. ¿Por qué? Veámoslo. Génesis capítulo 3, versículo 4 dice, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Verso 5, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás le dijo a Eva que si comía del fruto, Eva y Adán, que tenían el mismo nivel de autoridad, pero si ella comía del fruto, iba a ser como Dios, es decir, iba a subir un escalón en autoridad. ¿Y dónde iba a quedar Adán? Abajo, por decirlo así. El Hogar Adventista, página 100. En la creación, Dios la había hecho a Eva igual a Adán.
Si hubiese permanecido obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor, siempre hubiera estado en mutua armonía, pero el pecado había traído discordia. Ahora la unión y la armonía podían mantenerse solo mediante la sumisión del uno o del otro. Eva había sido la primera en pecar. Había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias. Ahora ella, Eva, fue puesta en sujeción a su marido después de la caída. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. Entonces, la antigua Eva quiso ser superior a Adán, quiso ascender, pero en lugar de ascender, Dios la bajó, la puso sujeta a su marido. Pero dice la inspiración, de igual manera, hoy hay Evas modernas que quieren ascender en lugar de estar donde Dios los dejó después de la caída. Sujetas a su marido, sujetas al hombre. Es lo que dice la Escritura, tanto Biblia como espíritu de profecía. Pero, ¿cuál es la señal de que la mujer acepta a su esposo, al hombre, como la cabeza de ella? Génesis 24:63. Isaac había salido al atardecer al campo a orar, y al alzar sus ojos vio los camellos que venían. Verso 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Verso 65. Porque había preguntado al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo le había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Qué hizo Rebeca cuando vio a su futuro marido, cuando vio al hombre? Dice que tomó el velo y se cubrió. El velo es la señal de que la mujer acepta el cambio que Dios, no el hombre, que el santo Dios hizo después de la caída. Puso a la mujer sujeta a su marido, sujeta al hombre. Primera de Corintios capítulo 11 también habla sobre la señal de autoridad, del cambio que hubo después de la caída en cuanto a la mujer. Primera de Corintios 11 verso 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Voy a leer otra vez esto. El hombre es la cabeza de la mujer. El cambio después de la caída. Y Dios la cabeza de Cristo. Primera de Corintios en realidad está tratando un asunto de autoridad. Primero está Dios el Padre. Después está Cristo el Hijo. Después está el hombre. Y después está la mujer. Dios el Padre es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre. Y el hombre es cabeza de la mujer. Es lo que dice Primera de Corintios 11, verso 3. Como les decía en las Escrituras... Hermano, usted no puede estar predicando con la cabeza cubierta. ¿Pero por qué, hermano? Porque en 1 Corintios 11:4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces, ¿qué debo de hacer? No cubrirse la cabeza. Muy bien, hermano. Entonces, esto no es permitido mientras se está orando o se está predicando, profetizando la palabra de Dios. Creo que todos estamos de acuerdo que el hombre no puede predicar, orar o enseñar con la cabeza cubierta. Basado en 1 de Corintios 11, verso 4. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Y quién es mi cabeza? Cristo. Si estamos todos de acuerdo en ello, ¿por qué entonces
no aplicamos 1 Corintios 11, verso 5, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza como si se hubiera rapado. La Biblia prohíbe que un hombre predique, ore con la cabeza cubierta. Pero la Biblia también prohíbe que la mujer ore o predique con la cabeza descubierta. Interesante, ¿por qué no lo aplicamos también con las mujeres? 1 Corintios 11, versículo 6 dice, si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si es vergonzoso para la mujer cortarse el cabello o raparse, cúbrase. Pablo les da dos opciones. Primero, que se cubran, y si no se quieren cubrir, dice que se corten el cabello. Y la palabra que utiliza es raparse. Y cuando alguien se rapa se mete la tijera por acá, se mete por acá, se mete por acá, se mete por acá, y al final queda toda destartalada en el cabello. Por vergüenza esa mujer se va a cubrir porque le va a dar vergüenza. No va a salir a la calle con eso o como está. Así que, dos opciones, hermanas. O se cubre la cabeza, dice Pablo, no yo. Se cubre la cabeza o se rapan la cabeza y por vergüenza se van a cubrir. Al final lo que Pablo dice es cúbranse. Y no es una sugerencia. 1 Corintios 11, 6 dice, si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Si es vergonzoso para la mujer cortarse el cabello o raparse, cúbrase. Es una orden. Hasta aquí. Dos versos que están diciendo claramente, 1 Corintios 11, 5 y 6, están diciendo claramente que la mujer se tiene que cubrir, no todo el tiempo, solo cuando ora o profetiza o cuando predica. En otras palabras, solo cuando es un culto formal. Cuando es un culto, cuando se está en la presencia de Dios, ya sea personal o en público, la mujer se tiene que cubrir. Las razones que Pablo da, ¿por qué el hombre, nosotros no nos tenemos que cubrir? 1 Corintios 11, 7, el hombre no ha de cubrir la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. Por ser la mujer gloria de nosotros los hombres, ella se tiene que cubrir. Y nosotros por ser gloria de Dios, no nos tenemos que cubrir, es lo que dice Pablo. 1 Corintios 11, verso 8 dice, porque el hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿De dónde tomó la costilla? De Adán. De ahí hizo Dios a la mujer. Y por esa causa, la mujer se tiene que cubrir, según la palabra de Dios. 1 Corintios 11, verso 9 dice, tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Como el hombre se sintió solo y como no es bueno que el hombre esté solo, Dios le hizo a la mujer. Es decir, la mujer fue hecha por causa del hombre y por ese hecho la mujer tiene que cubrirse con un velo artificial. Una razón más por qué la mujer se tiene que cubrir. 1 Corintios 11, verso 10 dice, por eso y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Igual que Rebeca, cuando vio a Isaac, se dice que tomó el velo, un velo artificial, y se cubrió. Es señal de autoridad. Es lo que dice la Biblia. Por causa de los ángeles. ¿Por qué es eso? ¿Qué hacen los ángeles para que la mujer también se tiene que cubrir? El discurso maestro de Jesucristo, página 91, dice, por la oración entramos en la sala de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con pavor sagrado. Los ángeles velan, o sea, cubren. Los ángeles velan, cubren sus rostros en su presencia. Los querubines que tienen 4 alas y los esplendorosos y santos serafines que tienen 6 alas se acercan a su trono con reverencia solemne. ¿Cuánto más debemos nosotros, seres finitos y pecadores,
presentarnos en forma reverente delante del Señor, nuestro Creador. Si los seres que no han cometido pecados como los ángeles velan su rostro con sus dos alas, los ángeles, y los serafines también se cubren cuando están en la presencia de Dios, eso lo dice la Escritura en Isaías capítulo 6, el verso 2 dice: encima de él, donde está Dios, encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Primera de Corintios 11, verso 10 dice: por eso y por causa de los ángeles, la mujer debe de llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Si los ángeles, querubines y serafines se cubren y no han pecado, ahora, ¿qué podemos decir del primer ser que pecó, que fue la mujer? Se tiene que cubrir. Primera de Corintios 11:13, juzgad vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse, con velo artificial, sin cubrirse la cabeza? ¿Es apropiado que la mujer ore así? Basado en lo que Pablo ya dijo, no es apropiado, no es correcto, es incorrecto. De hecho, es un error garrafal presentarse ante el Creador sin cubrirse la cabeza la mujer. Hasta aquí Pablo cierra el punto del velo artificial. Ahora pasa a hablar del velo natural. Sí, hay 2 velos, el artificial y el natural. El natural es el cabello largo, sí. Veamos qué dice ahora. Primera de Corintios 11, el verso 14 dice, hablando del velo natural, ya no del artificial. Primera de Corintios 11, 14, la misma naturaleza no enseña que al hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello. Claro. Verso 15, en cambio para la mujer es una honra dejarse crecer el cabello. Pero tristemente, hoy las mujeres, cabello corto, ni siquiera largo lo tienen, parecen hombres. Pero terminemos de leer Primera de Corintios 11:15, que es la cita favorita para no usar velo. Primera de Corintios 11:15 dice, en cambio para la mujer es una honra dejarse crecer el cabello, porque el cabello le es dado en lugar de velo. En lugar de velo. Entonces el velo artificial no vale si las mujeres tienen el cabello largo. ¿Eso es lo que quiere decir este verso? Eso es lo que aparentemente dice. Pero analizando Primera de Corintios 11:15, aquí le agregaron lo que no está en el original. Primera de Corintios 11:15 en el original dice, porque el cabello le es dado por cobertura. Pero aquí en español dice, porque el cabello le es dado en lugar de velo. La frase en lugar de, como que quita el velo que Pablo ya dijo que debe usar la mujer y el cabello lo sustituye. Pero en el original no aparece la frase en lugar de, solo dice, porque el cabello le es dado por cobertura. Hermanos, hermanas, el cabello largo sí es un velo natural, no lo negamos, sí es cierto. El velo natural no sustituye al velo artificial, pero los traductores nos han hecho creer que sí, el velo natural, el cabello sustituye al velo artificial, pero es una mentira. La mujer, cuando se dirige a Dios en oración y cuando profetiza, cuando enseña, debe cubrirse con el velo artificial más el velo natural que siempre tiene. La palabra es clara. También se ha enseñado que Primera de Corintios 11 solo se aplicó a las mujeres corintias, pero no se aplica a ningún otro pueblo. Veamos qué dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Sí, esa carta se dirigió a ellos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, no solo era para los de Corintios, sino que también es para los que invocan el nombre de Dios en todo lugar. Hechos de los Apóstoles, página 255 dice,
las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. ¿A quién se aplica? Dice que se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. Así que Primera de Corintios es para nosotros. Primera de Corintios 11 se aplica a las mujeres de ahora, del pueblo de Dios. Estudios Escogidos, páginas 255 y 256 dice: me ha sido mostrado que especialmente los que profesan la verdad presente, Iglesia Adventista del Séptimo Día, deben tener un cuidado especial en presentarse ante Dios el sábado de una manera que demuestre respeto al Creador, que demuestre que santifican ese día, el sábado, y que lo honran de un modo especial. Todos los que sienten respeto por el sábado deben ser cuidadosos en su aseo personal, pulcros y ordenados en el vestir, porque han de comparecer delante de un Dios celoso y que toma nota de toda falta de respeto. Así que aquí está hablando del pueblo de Dios, de la iglesia adventista, especialmente cuando se reúne en sábado, porque es el día de adoración. Luego dice: algunos han creído que no debe de llevarse en la cabeza más que una sencilla papalina y creen que cualquier otra cosa está fuera de lugar. El día sábado, ¿qué llevaban las mujeres? Dice que papalina. ¿Y qué es una papalina? Bueno, les voy a mostrar una imagen. Una papalina. ¿Qué es una papalina? Es un gorrito. Esto es lo que usaban. Una papalina es un gorrito, algo que cubre la cabeza. Antiguamente se usaban bastante las papalinas. Los pioneros lo usaban. ¿Por qué usaban los pioneros, especialmente las mujeres? Cualquiera puede ver fotos históricas de los pioneros y encontrará que las mujeres en cultos, en reuniones espirituales, están con sus papalinas o sombreros. Leeremos también en la inspiración sobre ello. Estudios Escogidos 256, sigo la lectura. Algunos han creído que no debe de llevarse en la cabeza más que una sencilla papalina y creen que cualquier otra cosa está fuera de lugar. Los tales van al extremo opuesto. No puede llamarse lujo el llevar un lindo pero sencillo sombrero de paja o de seda. El punto es cubrirse, ya sea con una papalina, ya sea con un velo, ya sea con un sombrero, pero cubrirse. Elena de White también se cubría. Ella usaba un velo. Elena de White también se cubría. Aquí está la evidencia. Eso lo pueden encontrar en los archivos adventistas del Séptimo Día. Esta es la evidencia fotográfica. Esta es una de las fotos más recientes descubiertas de Elena de White. Y Elena de White usaba sombrero. Cuando usted analiza las fotos de los pioneros, especialmente en reuniones espirituales, también están con papalinas, con velos o sombreros, cubiertas. Ejemplo de ello es esta imagen. Analicen, vean la imagen de esta reunión de los pioneros en sesión espiritual. Las mujeres están con velo, están con sombrero, están con papalinas. Esa es la evidencia. Como Cristo dijo, acordaos de la mujer de Lot. No se perdió por ser adúltera, no se perdió por ladrona, no se perdió por otro tipo de pecado, se perdió solo porque desobedeció. Dios dijo, no voltees, y ella volteó. Se perdió solo por desobedecer. Dios hoy dice que la mujer se tiene que cubrir. Es una orden, cúbrase. Es el mandato divino. Nos trasladamos al aula interna. Algunos argumentan que la mujer no se tiene que cubrir la cabeza porque es una costumbre. Y se basan en 1 Corintios capítulo 11, el verso 16. Con todo, si alguno quiere discutir, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios.
Aquí Pablo no está tratando de la costumbre de si cubrirse o no la cabeza. Está hablando sobre la costumbre de discutir. Pablo y las iglesias de Dios no tienen tal costumbre. Así que ese argumento cae por los suelos. Que las mujeres se cubran la cabeza no es una costumbre, es una orden divina. Además, el departamento de la escuela sabática en el primer trimestre, enero, febrero y marzo del año 1998, la cartilla se tituló Primera de Corintios del año 1998, enero, febrero, marzo 1998. En la página 59 dice así, comentando 1 de Corintios 11. Algunas mujeres corintias estaban participando en la adoración pública sin velo. Noten que se admite a nivel mundial en nuestra iglesia, dice. También nota que las mujeres están orando y profetizando durante la adoración. Verso 5, verso 13. Pablo no impide que participen, sino solo está en contra del hecho de que algunas lo están haciendo sin un velo que las cubra. Así que a nivel mundial, a través de la escuela sabática, se admitió que Pablo no estaba en contra de que la mujer participe en la iglesia, pero sí estaba en contra que lo hiciera sin cubrirse la cabeza. Quiero levantar mi voz. Declaro solemnemente estar en contra de la ordenación de la mujer. Hermano y hermana, tome inmediatamente su posición del lado del Señor. Quiero alzar mi voz. Declaro solemnemente que hay fuerzas e influencias trabajando que si no se contrarrestan, nos harán tan faltos de preparación para la venida de Cristo a la iglesia. Este no es un tiempo ordinario. Este es un tiempo que demanda algo inusual. Quiero pararme aquí ante ustedes como una persona que cree profunda, seria y fervorosamente que el objetivo y el propósito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en la balanza hoy, y está de nuestra parte poner los platillos de la balanza del lado justo. No acepten a sacerdote ni prelado como su Dios. Salmos 32:9 dice: no seáis sin entendimiento como el caballo o el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y freno. Y para los que están sordos para oír la voz del buen pastor, Jeremías 13:17 dice: si no oís esto, en secreto lloraré a causa de vuestra soberbia, amargamente llorarán mis ojos deshechos en lágrimas, porque el rebaño del Eterno irá cautivo. Hermano y hermana, si usted aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, puede hacerlo y recibirá un video nuevo cada semana. También puede contactarse con nosotros en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión.